Iglesia, buenas tardes, que el Señor les bendiga en este miércoles. Hoy es miércoles 7 de octubre, entramos ya al mes décimo y bueno, es un gusto nuevamente saludarles. Me da mucho gusto el podernos conectar cada miércoles, cada domingo. Estaba revisando por ahí, hermanos, las vistas a cada una de las visitas a cada uno de los estudios y mensajes que hemos estado dando a lo largo de este tiempo de pandemia que hemos vivido. Y bueno, la mayoría de los domingos, la mayoría de los miércoles es eh, hay una nutrida entrada de ustedes a la página, al canal de nuestra iglesia. El miércoles pasado, hermanos, vi muy poca asistencia. Así que yo les quiero invitar en el nombre de Jesús a que aprovechemos la tecnología que ahora tenemos. Si a la verdad nuestra cita es a las 6:30, algunos no podrán a esa hora, pero lo pueden ver en la noche, lo pueden ver al día siguiente. Lo importante, hermanos, es que no dejemos de alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Si hay algo sumamente peligroso, hermanos, es aislarnos, alejarnos de lo que nos nutre espiritualmente, que es la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, una invitación en el amor del Señor para que podamos conectarnos cada día de reunión virtual, los miércoles y los domingos, y poder disfrutar lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Otro aviso, quiero tomar unos minutos antes de poder entrar al tema, que es un tema sumamente interesante. Estamos estudiando el Catecismo de la Nueva Ciudad y, hermanos, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Pero antes de ello, ustedes saben, queridos hermanos, que ya el gobierno federal y el gobierno estatal han declarado que estamos en fase 2. Ya muchos negocios volvieron prácticamente a la normalidad. La cuestión de las iglesias, de los templos, se ha dado el permiso para que cierto porcentaje de la iglesia se pueda reunir en los salones de eventos, que es nuestro caso, que también tenemos que rentar un salón de eventos domingo a domingo. Está una capacidad en su afore de 40% en el aforo del salón social. Eh, y algunas iglesias, algunos pastores han vuelto ya a tener reuniones. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Dios con nosotros, Ciudad Mante? Bueno, en una plática que hemos tenido la directiva, creemos prudente, hermanos, prudente el esperar un tiempo más. Somos una iglesia con un estatus de adultos y adultos mayores. La mayoría de nosotros ya, lamentablemente, esta pandemia, esta enfermedad ha tocado a varias familias de nuestra iglesia con personas, si no de amante, pero sí hermanos familiares. Es decir, la prudencia, hermanos, nos dicta que es conveniente, hermanos, esperar un poco más de tiempo. Hoy en día los lugares que se están abriendo se están llenando de gente, gente con la cual de una u otra manera tenemos convivencia, y debemos de cuidarnos mucho, mucho, hermanos, debemos de cuidarnos. Si a la verdad las autoridades nos han dado luz verde para reuniones a tal capacidad, eh, creemos como directiva de la Iglesia Dios con nosotros, hermanos, ser prudentes y esperar un tiempo más. Un tiempo más, hermanos, de seguir reuniéndonos así como estamos ahorita de manera virtual y de esa manera, hermanos, cuidarnos. Ya muy pronto volveremos a estar juntos, volveremos a vernos, obviamente con todas las medidas necesarias, porque este virus no muere de un día para otro, hermanos. Y, pero mientras, hermanos, vamos a esperar un poco más. Yo sé que a lo mejor conocidos de ustedes les dicen: "No, nosotros ya nos estamos reuniendo en tal lugar, tanta gente", está bien, pero muchos pastores de aquí de Tampico Madero hemos platicado, hermanos, pastores de otros lugares del país, aún del extranjero, de Estados Unidos, eh, tenemos comunicación y muchos hermanos estamos optando por ser prudentes, por esperar un tiempo más.
Y la directiva de nuestra iglesia, preocupada siempre por nosotros, hermanos, de una manera prácticamente unánime, porque todos pensamos igual, hemos considerado el esperar. Así que, hermano, no se desesperen, hermanos. Continuemos con nuestra vida espiritual. Vamos a continuar con el plan de lectura, hermanos. Ya muy pronto vamos a hacer los cambios de pareja, de lectura de la Biblia, de equipos también, hermanos. Vamos a continuar estudiando como hoy, los miércoles a las 6:30 la palabra, los domingos 11:30 de la mañana. Empezamos el domingo pasado una serie de estudios, hermanos, para renovar nuestro compromiso con el Señor. Así que, hermanos, espiritualmente seguimos siendo alimentados, nos seguimos nutriendo. En aspecto de convivencia, hermanos, bueno, es parte de la lectura de la Biblia por parejas o equipos, y la oración los unos por los otros, hermanos, pero sobre todo, hermanos, continuar juntos, firmes, mostrando la madurez que debemos demostrar al seguir avanzando de esta manera. Por lo pronto, virtual, un tiempo más, hermanos, vamos a esperar. Así que les doy este aviso, próximo domingo lo estaré repitiendo, de, hermanos, la prudencia que optamos como directiva de la iglesia para reunirnos un poco más adelante. No mucho, pero sí un poco más adelante, hermanos, en el tiempo en que Dios nos lo señale, nos dé paz respecto a la situación que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Así que, hermano, cuídese mucho y por favor, hermano, sigamos orando para que Dios nos dé ya esos tiempos en los cuales volvamos, hermanos, y juntos adoremos a nuestro Dios y a nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a entrar en materia, hermanos. El día de hoy, como les decía, seguimos estudiando el catecismo de la nueva ciudad. Y, hermanos, el día de hoy toca la pregunta número 34. La pregunta es, ya que somos redimidos solo por gracia, solo por Cristo, ¿tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra de Dios? La vuelvo a leer. Ya que somos redimidos solo por gracia, solo por Cristo, ¿tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra de Dios? Respuesta: sí, porque Cristo, habiéndonos redimido por su sangre, también nos renueva mediante su Espíritu, para que nuestras vidas puedan mostrar amor y gratitud a Dios, para que seamos afirmados en nuestra fe por los frutos, y para que otros sean ganados para Cristo por nuestro comportamiento piadoso. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos, Padre Celestial, por la bendición que nos das de reunirnos a través de este medio y juntos alabarte, glorificarte y estudiar tu palabra santa. Hemos estudiado un material excelente, Dios, que nos permite conocerte cada día más. Ayúdanos, Espíritu Santo, a conocerte, a amarte y obedecerte en ese amor con el cual tú nos llenas, Señor nuestro. Bendice este tiempo, bendice la palabra que hoy se estudiará, bendice a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la cita bíblica, hermanos, se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12, y dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les suplico como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Ese es el texto base, hermanos. Me llama mucho la atención desde que empieza el texto, aún antes de entrar al estudio, hermanos, que dice
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué debemos de hacer buenas obras? Porque somos el medio, somos, hermanos, el canal por el cual estas maravillosas obras de Dios, esta misericordia infinita, esta gracia gloriosa de Dios, se va a dar a conocer a los demás. Esa es la única manera, hermanos, en que podemos nosotros colaborar con el Evangelio, siendo instrumento de lo maravilloso que es nuestro Dios, de tal manera, hermanos, que podemos nosotros el transmitir a la gente a través de nuestro testimonio como matrimonio, como familia, como papá, como mamá, como hijo, podemos transmitir lo maravilloso de Dios. A eso le llamamos buenas obras, a nuestro testimonio, hermanos. Hay mucha gente que necesita palabras de consuelo, palabras de fortaleza, un ejemplo a seguir. Usted y yo debemos de ser, hermanos, ese consejero bueno y fiel a la palabra de Dios cuando estemos hablándole a la gente. Usted y yo debemos de ser ese ejemplo. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo también, dice Pablo, fíjese el compromiso, lo soy de Cristo. ¿Es un compromiso? Claro que es un compromiso. ¿Me estoy echando la soga al cuello, pastor? Bueno, si hablas del mundo, sí. Vas a morir, vamos a morir al mundo, pero estaremos viviendo para Dios. Pero vamos a ver, hermanos, los invitados que el día de hoy tenemos. Son dos, un histórico y un actual. El pastor histórico es el pastor Spurgeon. Tal vez usted ha escuchado hablar de él. El pastor Carlos Spurgeon fue un bautista reformado. Él era inglés completamente, o sea, siempre vivió en Inglaterra, hermanos. Se dice que él en su vida alcanzó a evangelizar a más de 10 millones de personas diferentes, ya que él predicaba hasta 10 mensajes en una semana en lugares diferentes, hermanos. Así que él nace en el 1834 y fallece en 1892. Por ahí de una edad, hermanos, de 58 años, es la época en que vive este gran siervo de Dios que dejó mensajes escritos larguísimos, que en seminario, hermanos, es una materia prácticamente estudiar los mensajes de este pastor bautista reformado, Carlos Spurgeon. ¿Qué nos dice él? Bueno, se los leo. Así que, queridos hermanos, estas buenas obras deben estar en el cristiano. No son la raíz, sino el fruto de la salvación. No son el camino hacia la salvación de un creyente, son su andar en el camino de la salvación. Cuando hay vida saludable en un árbol, el árbol producirá fruto de acuerdo a su especie. Así que si Dios ha hecho que nuestra naturaleza sea buena, el fruto será bueno. Pero si el fruto es malo, es porque el árbol es lo que siempre fue, un árbol malo. El deseo de los hombres que han nacido de nuevo en Cristo es deshacerse de todo pecado. Si pecamos, pero no amamos el pecado, en ocasiones el pecado gana poder sobre nosotros y cuando pecamos es como si experimentáramos una especie de muerte, pero el pecado no nos domina, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por tanto debemos conquistarlo y obtener la victoria. Me llama la atención lo que el pastor Spurgeon dice, lo dijo hace siglos. Las buenas obras, hermanos, es el resultado de que Cristo ya está en nuestras vidas. Cuando vemos personas malvadas, mal habladas, con una vestimenta ofensiva, aún a la moral, inmediatamente creemos o calificamos a la persona espiritualmente y decimos, bueno, es que no va a tener a Dios en su corazón. Porque en el momento en que alguien declara a Cristo en su corazón como Señor y como Salvador, es de suponerse que ya no hay
Ya las tinieblas en él no lo dominan. Tal vez aún existen algunas que poco a poco se irán diluyendo, pero al no dominar el pecado ya la vida de aquel hombre, de aquella mujer, su vida va cambiando, se va transformando. Ahora en lugar de mostrar tinieblas, ahora muestra luz. Y eso habla de que su conducta lo va a llevar a una buena actuación, a un buen testimonio o a hacer buenas obras. Es por eso, hermanos, que es bien importante ser honestos con nosotros mismos. Si preguntásemos cuántos años tenemos en el Evangelio, sería una medida engañosa al creer que por tener X número de años en el Evangelio, ya nuestra vida debió de haber cambiado. A la verdad, no depende de cuántos años tengamos en el Evangelio, depende cuánto amamos a Dios, cuánto respetamos el sacrificio de Cristo y cuánto permitimos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, queridos hermanos, pueda trabajar en nuestras vidas para expulsar esas tinieblas y hacer que seamos día a día más y más luz. Esto es una crítica, o debe ser una crítica directa de cada uno de nosotros hacia nosotros mismos. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto dice la gente que ha cambiado, que hemos cambiado? ¿Cuánto dice mi cónyuge que he cambiado? Mis hijos, mis amigos. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Seguimos siendo los mismos mal hablados? ¿Seguimos siendo los mismos enojones? ¿Seguimos siendo los mismos chismosos, tal vez? ¿O ya no somos chismosos? ¿O ya no somos mal hablados? ¿O ya el carácter ha ido siendo más mesurado? No somos nosotros los que damos testimonio de nosotros mismos. Es el Espíritu Santo y es la demás gente la que da testimonio de nosotros mismos. Debemos hacer buenas obras, sí, a través de nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que el amor de Dios se manifieste a todos los demás. Mucha gente, no quiero oír hablar de un evangelio, no quiero oír hablar de una iglesia, no quiero aceptar una invitación, porque lamentablemente, conoce a muchos cristianos y no han encontrado buenas obras en ellos, al contrario. Y eso, hermanos, implica una seria responsabilidad en usted y en mí. En cambio, si a través de nuestras buenas obras, a través de nuestro buen testimonio, del amar a los demás, como es el segundo y gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y amarlos como a nosotros mismos, entonces ellos van a poder conocer a Dios. Ellos van a poder un día acercarse y pedir ese consejo. O simplemente, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes. Y cuando nos digan eso, hermanos, usted no diga, es que no sé a qué te refieres. No, sí lo sabe. Usted tiene a Cristo en su corazón. Y usted y yo debemos de esforzarnos por ser tan humildes y haber renunciado a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra vanidad, y cederle todo el control al Espíritu Santo de Dios para que vaya transformando nuestras vidas. Basta ya, hermanos, el tiempo que hemos vivido en el pecado. Basta ya el tiempo pasado de cómo éramos. Presentemos, dice el apóstol Pablo, presentémonos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y luego añade que es nuestro culto racional. Razonamos, lo pensamos, lo deducimos, lo entendemos, el por qué debo ser diferente a los demás. No porque yo sea mejor que ellos, sino porque hay alguien que murió en la cruz del Calvario, que ahora vive dentro de mí. Y como vive dentro de mí,
debo permitir que Él sea el que hable, el que vea, el que piense, hermanos, y el que escuche, y el que actúe. Cuando esto lo permitamos, hermanos, muchos van a conocer a Jesús a través de nuestras vidas. Esas son las buenas obras. Por eso dice el apóstol Pablo también que las buenas obras fueron diseñadas para que anduviésemos en ellas desde antes que usted y yo naciéramos. Porque es necesario, hermanos, que seamos ese canal de bendición para los demás. Y si hay algo que hoy en día el mundo carece, es que alguien desinteresadamente les ame, les ayude, les provea lo que necesitan. Y cuando encuentren a esa persona, entonces quieren seguir a esa persona, quieren saber qué es lo que lo llevó a ser así, porque ellos también anhelan ser así. Es lo que nos dice el pastor Spurgeon desde hace más de 2 siglos. Él nos hace estos comentarios. Ahora vamos con el pastor Ligon Duncan. Pastor Ligon Duncan es un pastor actual. Él es rector y presidente del Seminario Teológico Reformado en Jackson, Mississippi. Además es presidente de la Alianza de Confesiones Evangélicas. Es miembro del Consejo de Coalición por el Evangelio. Él ha escrito varios libros, entre ellos Un Evangelio sin Adaptaciones también. Y es uno de los fundadores de la conferencia Juntos por el Evangelio. Él vive junto a su esposa y sus 2 hijos, como ya les decía, en Jackson, Mississippi. Y es un varón de Dios. Créame que es un teólogo que traza bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Un pastor muy duro, muy estricto en la cuestión de la palabra, que no permite enmiendas, no permite adaptaciones, no permite nada. Son de los pastores que dicen que predican directo a la yugular. A él vamos a escucharlo ahora. Dice el pastor Duncan: si la salvación es solo por gracia, dice el pastor, solo por medio de la fe, solo por medio de Cristo, si somos salvados y perdonados y aceptados por lo que Jesús hizo por nosotros y no por nuestras buenas obras, ¿hay aún lugar para las buenas obras y la obediencia en la vida cristiana? La Biblia nos da una enfática respuesta: sí. Primero, hay lugar para las buenas obras porque en la salvación somos salvados no solo del castigo por el pecado, sino también del poder del pecado. Eso es interesante. No solamente somos salvados del castigo del pecado, dice el pastor Duncan, sino del poder del pecado. De manera intrínseca, el pastor Duncan nos está enseñando que el pecado era el que nos dominaba y el que no permitía esas muestras de misericordia, de bondad, de perdón, sino que nos llevaba a hacer todo lo contrario. Ahora que Jesucristo nos ha librado del castigo del pecado, pero también del dominio del pecado, la naturaleza del cristiano es ayudar, perdonar, amar, dar, sabiendo, hermanos, que tenemos a un Dios y Padre Celestial que nos suple todo lo cuanto nosotros pudiésemos necesitar. Así que encontramos algo interesante. De manera implícita, el pastor Duncan nos dice: si tú no haces buenas obras, escuche bien, si nosotros, ustedes y yo, no hacemos buenas obras, quiere decir que aún seguimos siendo dominados por el pecado. ¿Qué le parece? Interesante el punto de vista del pastor Duncan y muy acertado a mi punto de vista. ¿Esto qué implica? Bueno, lo que implica es que usted y yo, si hacemos buenas obras, porque Cristo está en nuestras vidas y ya fuimos salvos por Él, implica simple y sencillamente, querido hermano, que el pecado ya no nos domina. Ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. Sigo leyendo. En la salvación, a través de la obra de Jesús, no solo encontramos perdón, sino que también encontramos transformación. Somos hechos nuevas criaturas en Jesucristo. Él nos libera del dominio del pecado en nuestra vida y, por tanto, la salvación por gracia
No significa que el cambio o el crecimiento sean innecesarios en la vida cristiana. Significa que el cambio y el crecimiento ahora son posibles porque Dios está obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. El cambio y el crecimiento. No solamente debemos de cambiar, no solamente debemos de dejar las tinieblas y ahora vivir en la luz admirable de Dios, sino debe de haber un crecimiento. A veces nos es difícil el decir qué tiene de malo que diga una mala o muchas malas palabras. ¿Qué tiene de malo que me tome de vez en cuando con mis amigos una copita? No le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie. Jesucristo dijo, ay de aquel que por su culpa haga tropezar a uno de estos mis pequeños. ¿Usted cree que no es tentativo para todos? Reuniones de trabajo, de negocios, amistades, tómate una, o mira, le hacemos así y así y nos quedamos con tanto dinero. Y todos hermanos, de alguna manera hemos tenido o tenemos ese tipo de tentaciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, es si Cristo está en nosotros o no está en nosotros. ¿Debe de haber un cambio? Claro que debe de haber un cambio. No podemos alabar a Dios con estos labios, con esta boca y maldecir a nuestro prójimo. No se puede. No se debe. ¿Debe de haber un crecimiento? Claro que debe haber un crecimiento. ¿Debemos ser mejores esposos, varones? Debemos ser mejores esposos, cada día. ¿Deben ser mejores esposas, hermanas? Claro que sí, hermanas. Debemos ser mejores papás, pero también mejores hijos. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una religión dogmática. Hacemos lo que se nos dice, lo entendamos o no. No lo somos. Por eso, hermanos, es que es de tanto estudio de la Biblia, de los mensajes, hermanos, de desmenuzar el Evangelio, de desmenuzar cada versículo y dárselos a entender para que racionalmente, para que con nuestro raciocinio podamos decir, ok, ya entiendo el por qué debo de cambiar. Ya entiendo el por qué debo ser ahora de esta manera y no como en mi familia me enseñaron que fuera. Cambio y crecimiento. Así que, dice el pastor Duncan, ¿cuál es el papel que juega la obediencia a la palabra de Dios, la ley de Dios en la vida cristiana? ¿Cuál es el papel? ¿De qué sirve? ¿O para qué ser obedientes y llevar a cabo actos de buenas obras? Bueno, porque de esa manera, dice el pastor Duncan, demostramos gratitud, seguridad de quién somos y en quién somos y testimonio. Algo, hermanos, que a veces ya no le damos tanta importancia. El testimonio. No es que no seré ni el primero ni el último hermano que haga esto. Bueno, es que mi hija no, o mi hijo no será el primero que haya salido embarazado. Tal vez no será el primero ni será el último, es cierto. Pero, ¿qué con el testimonio? ¿Qué con aquella vez que comentamos que éramos cristianos, que habíamos nacido de nuevo? ¿A quién piensa usted que ofendemos? ¿A quién piensa usted, de quién piensa usted que se burla? ¿Qué es lo que piensa usted que se pisotea en esos momentos? Se burla de Dios. Pisoteamos la sangre de Jesús. Porque se nos hace fácil. Porque no hay temor y temblor en nuestras vidas. Porque no creemos que a Dios le afecte el que sigamos la corriente de este mundo en lugar de ser obedientes a su palabra. Tengamos mucho cuidado con eso. En la vida cristiana, sigue hablando el pastor Duncan, toda nuestra obediencia es un acto de gratitud a Dios por la gracia que Él nos ha mostrado en Jesucristo.
Recuerda lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fuimos hechos por Dios, creados en Jesús para buenas obras, dice el apóstol Pablo, las cuales Dios dispuso de antemano, desde antes que el mundo fuese fundado, a fin, dice, de que las pongamos en práctica. Tal vez me va a decir, entonces, pastor, ¿quiere decir que ser cristiano implica hacer buenas obras? Sí, sí lo implica. Y es un filtro por el cual podemos darnos cuenta quién es un hijo de Dios temeroso. Pero eso implica negarme al mundo, sí. Eso implica que usted se niega al mundo en muchos sentidos. Implica que ya no voy a poder ir con mis amigos y mis reuniones, y si esas reuniones son para estar diciendo malas palabras, es para estar tomando nada más, es para estar criticando gente, no creo que sea muy bueno que usted esté ahí. ¿O sí? ¿Qué exagerado, pastor? No, yo no soy el exagerado. Yo se los he dicho, yo conozco el mundo perfectamente como usted lo conoce. Tengo un trabajo secular. Me implica tratar con todo tipo de gente. Me implica tolerar pláticas con muchas malas palabras de personas. Pero eso no quiere decir que se nos haga fácil ser como el mundo es. Salimos ya del mundo. Cristo dijo, pidiéndole a Dios por nosotros, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los apartes del mundo. Estamos en el mundo, sí, pero estamos separados por la palabra de Dios de este mundo. La palabra de Dios nos enseña perfectamente cómo comportarnos. ¿Viste lo que Pablo dijo aquí? Dice el pastor Duncan. No dijo que fuimos salvados por buenas obras. De hecho, dijo claramente que no es el caso. Pero sí dijo que fuimos salvados para buenas obras. Así que el papel de las obras en la vida cristiana no es salvarnos. No son para lograr que Dios nos ame. Es para expresar nuestra gratitud a Dios por el amor que nos ha mostrado en Jesucristo y por la salvación que nos ha dado libremente en Jesucristo. Le pongo un ejemplo. El día de mañana, mañana jueves, mi cuñado, uno de mis cuñados, que es doctor, cumpleaños. Él y su esposa son doctores, son médicos con quienes nos apoyamos en muchos aspectos. Y cuando tenemos una enfermedad grave, una enfermedad aguda, que yo sé que los tratamientos naturistas son muy lentos, pero efectivos obviamente, pero que en ese instante no es el conveniente para trabajar con un tratamiento naturista, vamos a ellos. Ya le digo, él se llama Pablo, mi concuña se llama Leticia, ya platicamos con ellos, oye, ¿cómo ves? Mira esta enfermedad, hice estos análisis, aquí está. Ok, mira, dale esto, esto y esto, ten la receta y ya, vamos a ir. Compramos la receta, ahora que estuve enfermo de mis ojos, que fue una enfermedad bastante seria, se llama queratoconjuntivitis. De hecho, un ojo me quedó muy afectado, mi ojo derecho, y se me había dicho que posiblemente me iba a durar 2 años. Una pequeña nube que se me había formado en mi ojo. Inmediatamente fui con mi cuñada ya me dio el tratamiento, un tratamiento excelente. Pero ya que me quedó esto, entonces ya entró lo mío, a lo que yo he estudiado, y bendito Dios, el tratamiento que estoy llevando naturista me está sirviendo excelentemente. ¿A qué voy con esta plática? Me dice, bueno, todo eso que tiene que ver, pastor. Como son mi cuñado y mi concuña y nos han apoyado en mucho, en cuestión de enfermedades y todo eso, me dice mi esposa, oye, mañana es cumpleaños de mi hermano. Y digo, sí,
quiero salir a ver qué le compro a él, le digo, y llevárselo. ¿Por qué? Porque hay un aprecio, porque hay gratitud, porque nos han ayudado mucho, en el sentido médico. Estoy hablándole de algo que usted y yo practicamos todo el tiempo. Mostrar nuestra gratitud hacia aquellos que de una u otra manera nos han ayudado, que nos han demostrado cierto aprecio, que han estado ahí en momentos difíciles. Ellos son uno de los que nos han ayudado a nosotros, en el aspecto que le comento. ¿Usted lo hace también? Claro que lo hace. He visto en estos días varios de nuestros hermanos e hijos han cumplido años. Muchas felicidades para todos ustedes una vez más. ¿Qué es lo que hacemos? Los felicitamos, le llevamos un obsequio. Te quiero demostrar que te amo, te quiero demostrar que te agradezco por tu apoyo, etc. Ahora, ¿cuánto no le debemos a Dios? Aquí es donde yo quería llegar. ¿Cuánto no le debemos a Dios? Todo. ¿Cuál es la manera de decirle, Señor, gracias, Señor, por amarme tanto? No le podemos pagar por lo que Él ha hecho en nosotros. Yo no puedo pagarle todas las consultas que me han apoyado mi cuñado y mi concuña con un regalo. No puedo. Tampoco podemos pagar a Dios por toda su misericordia. Pero ¿cuál es la manera de decirle a Dios, Señor, gracias, Señor? Te amo, bendito Padre. La obediencia. ¿La obediencia en qué, hermanos? En andar en las buenas obras, las cuales Él dispuso desde antes que naciéramos, confiando en usted y confiando en mí, en que la llevaremos a cabo. ¿Entiende lo que le estoy platicando? Yo espero que sí. Sigo leyendo. Así que el papel de las obras en la vida cristiana no es salvarnos. No son para lograr que Dios nos ame. Es para expresar nuestra gratitud a Dios por el amor que nos ha mostrado en Jesucristo y por la salvación que nos ha dado libremente en Jesucristo. Así que toda nuestra obediencia a la palabra de Dios en la vida cristiana es un acto de gratitud. En segundo lugar, dice el pastor Duncan, las buenas obras hechas en fe también nos dan seguridad. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo explica que él sabe que ellos son los escogidos de Dios. Primero a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Eso es asombroso. ¿Cómo sabrías tú quiénes son los escogidos de Dios? En el versículo 3, y vamos a la Biblia, permítame abrir mi celular y ir a la Biblia, que es la palabra de Dios. Primero a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Déjeme ir allá. Espero que usted también tenga su Biblia en la mano para que todo lo que yo le estoy predicando usted diga sí es cierto, en la Biblia viene. Primero a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué hace el Evangelio, hermanos? Bueno, otro aspecto que el Evangelio hace en nuestras vidas, que las buenas obras hacen en nuestras vidas, es darnos la seguridad. ¿Seguridad de qué? De que somos hijos de Dios. De que Cristo vive en nuestras vidas, de que un día estaré en el cielo, hermanos. ¿Qué me da esa seguridad? El que mi vida cambie para bien, el que mi vida crezca espiritualmente, el que mi vida o el que en mi vida haga buenas obras, porque entonces esto me da a entender a mí que soy un hijo de Dios, que he entendido su palabra y que he entendido el propósito de mi vida. Espero, hermanos, que sea de bendición la enseñanza de su palabra en este día. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Que el Señor nos ayude a continuar firme en su camino y que Dios, hermanos, nos prospere en todo lo que hagamos. Hagamos una oración y terminemos.
Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la enseñanza que nos has dado. Ayúdanos, Espíritu Santo, que vives en nosotros. Ayúdanos, Dios, a poder hacer tu voluntad. Llévanos a hacer esas buenas obras y con ello, Señor, tu bendición en nuestras vidas. No porque las hagamos, porque ya tenemos tu bendición, sino, Padre Celestial, sentirnos seguros, dar ese buen testimonio, Señor, de ti que estás en nosotros. Bendice a tu iglesia, Dios con nosotros, en Manta, en Quintero, y a todos los que nos ven a través de este canal. En Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus amadas familias, con nuestra amada iglesia, Dios con nosotros, y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Próximo domingo, 11:30 de la mañana.